tal vez Dios me va a pedir que ya no haga esto. Y están contentos con ser infieles, contentos con ser borrachos, contentos con manejar las cosas a su manera. ¿Y qué te está trayendo eso? Cuando Dios te quiere bendecir de una manera mucho más abundante en lugar de vivir esa miseria que a veces estamos viviendo. Pero hay gente que no quiere salir de eso. No quiere salir de eso. Entonces, en primer lugar, la fe te lleva a obedecer. En segundo lugar, capítulo 11 mismo, versos 9 y 10, dice, por la fe, ¿qué cosa? Habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En segundo lugar, la fe, ¿no?, te lleva a tener un corazón bien enfocado. No tenía su corazón en las cosas materiales. Cuando tú crees en Dios y pones tu fe en el Señor, Él es la prioridad, no las cosas materiales. Vienen en el mes de septiembre, como ustedes saben, estaremos hablando del tema de finanzas, ¿sí? Y uno de los principios fundamentales, y les animamos a quienes no se han inscrito todavía, ¿sí? Pero nosotros somos administradores, no dueños. Dios nos ha dado para administrar. El problema en muchas ocasiones es cuando nosotros nos consideramos dueños, y ahí sí, ¿no? Cuando uno se cree el dueño, comienza a veces a manejar las cosas a su manera, ¿no?, a su ritmo, y eso causa problema, y eso causa malestar, y eso a uno le enferma y le daña. Pero si usted es administrador, sabe quién es el dueño y va a administrar conforme a lo que dice el dueño, y por eso no tiene su corazón enfocado en las cosas materiales. Aquí claramente dice que Abraham se consideraba como un extranjero, como un peregrino, y eso es lo que somos aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí. Como dijo el Señor Jesucristo en un pasaje cuando enseña de este hombre que era tan codicioso, ¿no es cierto? Cuando dice, haré más graneros, ¿no? Más graneros, porque ya me va tan bien en las cosas, ¿no? Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Hermanos, duele en el corazón, créame que duele en el corazón, porque lo hemos visto. Hermanos a quienes Dios ha prosperado, ¿sí?, creyentes, y que una vez que estuvieron, ¿no?, y siguieron extendiendo graneros, en otras palabras, y hoy en día su matrimonio se acabó, sus hijos están alejados, ¿sí? Todo un desastre. ¿Por qué? Porque se enfocaron solamente en eso, sin entender que la mirada debe estar puesta en el Señor, no en las cosas materiales. Hebreos capítulo 11, versos 11 y 12, el tercer punto. Vamos avanzando. Hebreos 11, 11 y 12 dice, por la fe, y me encanta como menciona acá, también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué cosa ahí dice? Recibió fuerza. Me encanta cómo traduce acá y cómo menciona la palabra de Dios. La fe te da fuerza para enfrentar las cosas, las circunstancias difíciles. Si usted me acompaña un ratito acá en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos un momento, que es un pasaje relacionado a este tema. Y yo quiero pedirles de favor, este pasaje tiene un significado muy especial en mi vida, porque fue hace muchos años atrás. Fue un pasaje que significó mucho y por tres frases, ¿no? Tres frases que quisiera compartirlas. Lo he compartido en alguna otra ocasión, creo, y me disculpo si algunos ya lo conocen, pero es importante lo que menciona acá. En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 18 en adelante, hablando justamente de Abraham, y voy a pedirles que tengan en cuenta algunas frases acá. Si quieren subrayar está bien, si acostumbran a subrayar su Biblia está bien, pero dice el verso 18, él creyó en esperanza, está hablando de Abraham, ¿no es cierto? Él creyó en esperanza contra esperanza, está diciendo en otras palabras, aunque ya no había posibilidad alguna, aunque era ilógico, aunque era irracional, él decidió creer. Eso es la fe, ¿sí? Él decidió creer. Creyó en esperanza contra esperanza, y aquí la primera frase, para llegar a ser, ¿sí? Para llegar a ser. Esto tiene que ver, hermanos y amigos queridos, con propósito. Dios tenía un propósito para Abraham, ¿sí? Dios tiene un propósito para usted y para mí. En el caso de Abraham, Dios quería que él llegue a ser el padre de toda una nación, ¿sí? Y que él sea de bendición para esa nación, y no solamente para esa nación, por la fe, prácticamente todos somos bendecidos, ¿sí?
padre de multitudes. La palabra de Dios se cumplió en Abraham completamente, pero había un propósito, llegar a ser. A veces uno les pregunta a los hijos, ¿no es cierto?, cuando están en una etapa de estudios, ¿qué es lo que quisieras llegar a ser? ¿Sí? Y a veces, claro, están en función de la profesión, de la carrera, y está bien, qué bueno que tengan esos sueños y se proyecten hacia eso. A veces, y nos ha pasado también como padres con nuestros hijos, a veces están más despistados o perdidos, como digo, que celular en cartera de mujer, ¿sí? Y no saben por dónde, no saben por dónde ir, ¿sí? Pero qué lindo que es cuando llegan en ese momento y calzan y dicen, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Y Dios usa los talentos, los dones, las capacidades, porque cada uno de nosotros somos distintos, ¿sí? Cada uno de ustedes es distinto. Dios te ha dado cualidades impresionantes y tienes un potencial extraordinario, ¿sí? Y Dios te ha dado esas habilidades. En un entrenamiento que teníamos nos decían, ¿cuáles son tus verbos maestros? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuáles verbos te definen? ¿Servir? ¿Cantar? ¿Sí? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿Sí? Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Dios te ha dado todo eso con un propósito. Dios quiere que tú llegues a ser de bendición. Tal vez no vas a ser como el caso de Abraham para multitudes, pero vas a ser de bendición para tu casa, para tu familia, para el negocio, para tu empresa. Vas a ser de bendición. Dios quiere eso para tu vida. Entonces la primera frase, acuérdense mis hermanos y amigos, llegar a ser, ¿sí? Y para eso se requiere fe, ¿sí? Fe. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La segunda frase está en el verso 19, ¿sí? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sí? La segunda cosa, o la segunda frase que me llamó la atención es esta, que dice, no se debilitó en la fe. Mi hermano, mi hermana, su fe se puede debilitar. Su fe, mi fe. Domingo anterior preguntábamos, ¿cuántos en algún momento sentimos que nuestra fe se debilita? Claro que nos ha pasado. Y puede volvernos a pasar, ¿sí? ¿Y cuándo se debilita la fe? De acuerdo a lo que dice el verso 19, ojo con esto. No se debilitó en la fe al considerar. ¿Qué era en el caso de Abraham lo que debía considerar Abraham? Él estaba considerando que ya era viejo, que ya era anciano, que ya no podía avanzar. Él estaba considerando también la situación de su esposa, que era real. No es que se estaba inventando. Los dos eran ya mayores de edad. Y además de eso, la esposa era estéril. No podía tener hijos. En otras palabras, si estaba considerando todas esas circunstancias y todo su enfoque estaba solo en las circunstancias, la fe se debilita. Cuando pones atención solamente en los problemas, en las crisis, en las circunstancias y todo tu esfuerzo se concentra en eso, tu fe se va a debilitar. ¿Sí? Son circunstancias reales, no es que se estaba inventando. Abraham sí era viejo, su esposa también sí era viejita. Y además de eso no podían tener hijos. Esas eran las circunstancias. Y por eso dice aquí la palabra de Dios. No se debilitó al considerar eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted está considerando permanentemente en su vida que le resta fe? No estamos diciendo que no es real, es cierto. Tal vez el trabajo, la familia, esta crisis. O sea, son circunstancias reales, por favor, son circunstancias reales. Pero si se enfoca solo en eso, su fe se va a debilitar. Es lo que estamos queriendo decir, ¿de acuerdo? Y luego también dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Por dos razones, según este pasaje, por dos razones la fe se debilita. Cuando solo consideras las circunstancias y cuando comienzas a dudar de lo que Dios te ha dicho. ¿Está claro? Por esas dos razones. Solo consideras las circunstancias y comienzas a dudar en tu corazón. La fe comienza a debilitarse. ¿Sí? Y luego dice el verso 20, aquí viene la tercera frase. ¿Sí? La primera era llegar a ser. La segunda era no se debilitó. Y la tercera es, dice, verso 20, la segunda parte, se fortaleció en fe. ¿Sí? Fíjese en esas dos cosas importantes. O la fe se debilita o la fe se fortalece. ¿Sí? Se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortalece en fe? Dice aquí, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Tu fe se fortalece cuando comienzas a glorificar a Dios, cuando comienzas a adorar a Dios, cuando comienzas a exaltar a Dios. Y eso es hermoso. Cuando comienzas en medio de la crisis, en medio de las circunstancias que estés, comienzas a adorarle al Señor, convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que había prometido. Y dice, por lo cual entonces su fe fue contada por justicia. Y el verso 23, por favor. ¿Sí? Verso 23 es importante. Y no solamente con respecto a él se escribió esto. Verso 24, sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está diciendo, no solamente este privilegio tuvo Abraham, usted y yo también tenemos esa posibilidad. Y así como Abraham se pudo debilitar, también su fe se puede debilitar. Así como la fe de Abraham se fortaleció, su fe también se puede fortalecer. Demos gloria a Dios de que Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. No dudar de las promesas de Dios. Amén. En cuarto lugar, vamos nuevamente a Hebreos capítulo 11. Para ir terminando, Hebreos capítulo 11. El verso 13 en adelante. Y es curioso lo que dice acá. Conforme a la fe inclusive, murieron todos estos, dice. Y fíjese lo que menciona acá. Sin haber recibido lo prometido. Sino, ¿qué cosa? Y ojo con lo que dice acá. ¿No? Mirando. ¿Cómo miras las cosas? ¿Cómo ves las cosas? Hay gente que ve, como dicen algunos, ¿no? El vaso, se conversaba con alguien esta semana, siempre el vaso medio vacío. ¿No? ¿Cómo mira las cosas? ¿Cómo mira las circunstancias? ¿Cómo mira los problemas? ¿Con la dependencia y confianza en Dios? ¿O cómo estás mirando? ¿Con fe en Dios? ¿En dependencia de Él? ¿O mirando como que esto ya es un caos, aquí se acabó, ya no tiene arreglo, mi vida es un desastre? ¿Cómo miro las cosas? Debemos comenzar a analizar qué tipo de observador somos, en otras palabras. Mirándolo de lejos, creyendo, dice acá inclusive saludando, imagínense, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿sí? Hermanos queridos, el modelo de fe de Abraham nos lleva a pensar también que con el Señor podemos esperar algo mucho más grande. Yo no sé, hay gente que piensa, dice, qué aburrido que debe ser el cielo, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos han llevado la imagen o la idea de que, no, estás con arpas ahí, solo cantando. Esa imagen se le ha vendido a mucha gente, ¿no? Y debe ser aburrido, ¿sí? Yo tengo otra imagen completamente distinta. Algún rato que tenga tiempo yo le cuento como que nomás tengo. Es decir, hay un universo entero, ¿sí? Cosas extraordinarias que creo. Pero sobre todo, dice la palabra de Dios acá también y en el Evangelio de Juan, dice, voy a preparar un lugar, ¿sí? Para que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿sí? Ustedes también estén. Es un lugar muchísimo mejor, ¿sí? Y eso creo que es importante. Y por último, en Hebreos capítulo 11, verso 17, el último aspecto en relación a este modelo de fe de Abraham, ¿sí? Entonces vemos cómo la fe te lleva a obedecer, la fe te lleva a tener un corazón enfocado, la fe te lleva a confiar en las promesas de Dios para que tu fe no se debilite, la fe te lleva a tener a esperar algo mucho mejor, mucho mayor. Y por último, la fe, también dice aquí en Hebreos 11, 17, por la fe Abraham cuando fue probado, la fe debe ser probada, ¿sí? Y el punto culminante de la fe de Abraham, como ustedes saben, es cuando Dios le pidió que ofrezca a su hijo. Todo se venía abajo, todas las promesas, o sea, no tenía sentido, no era razonable lo que le estaba pidiendo Dios, pero le estaba probando la fe. Y por eso dice acá, ¿no? En este pasaje. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y fíjese, aquí está la respuesta, verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿no? Acá está diciendo que Abraham sabía que si Dios le pedía sacrificar a su hijo, Dios le iba a levantar de los muertos para cumplir la promesa que le había hecho. La fe en la persona de Dios le llevó a la conclusión que Dios le resucitaría a Isaac. Y por eso dice, en un sentido figurado, Abraham recibió a su hijo de entre los muertos. Abraham estuvo tan decidido a sacrificar a su hijo que para Dios, sí, realmente fue un hecho consumado. Y por eso en ese momento Dios proveyó, ¿sí? Y cuando uno está dispuesto a que su fe sea aprobada, hermanos queridos, Dios provee. Ustedes se acuerdan ahí, ¿no es cierto? Y Abraham dijo, Dios jiré, Dios provee. ¿Qué es lo que Dios quiere proveer en tu vida? Y quizás estamos siendo probados en la fe. ¿Qué es lo que más amas? Para Abraham, Isaac era lo que más amaba a su hijo, obviamente. ¿Sí? Lo que más amaba. Hay mucha gente que se aferra a determinadas cosas y no están dispuestas a soltar. No están dispuestas a soltar. Y nuevamente son como que creo en Dios, pero este compartimentito no me lo quites. Estito no me lo quites. Esto déjame todavía a mí. ¿Sí? Pero cuando uno dice, ¿realmente me amas? Entonces voy a probar tu fe. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Sí? Yo les he compartido alguna ocasión cuando estábamos en la cruzada estudiantil, hubo una práctica muy interesante. Nos decían, ¿cuál es la ropa que más amas? O la prenda de vestir o que te pones que más te gusta en la casa, ¿no? Y cada uno pensó, no, si es el reloj que tengo, la chompa que tengo, qué sé yo, alguna cosa, ¿no? Ok, ¿no? Para la próxima semana todos vengan puesto eso, ¿sí? Vengan puesto eso, ¿no? Y todos luciendo sus mejores galas. Y así fue, ¿sí? ¿No? ¿Realmente te gusta eso? No, sí, y cada uno tenía por algún significado especial, porque le gustaba, porque se compró, porque le regalaron, lo que sea. ¿Sí? ¿Cuánto amas eso? ¿Sí? ¿Estarías dispuesto a soltar eso y dejar eso y regalar eso? No. Y en ese momento decir, ok, escoge a alguien para que regales eso. Escoge, suelta eso, ¿no? Y ¿sabe que es un ejercicio bien interesante? Porque generalmente nosotros lo que damos, y aquí ha pasado, ¿no? Cuando decimos, hermanos, vamos a hacer una campaña para hacer el ropero Dorcas. ¿Sí? Así es que si tienen ropita que ya no les sirva, traigan. ¿Sí? Si tienen ropa que ya no les sirva, que ya no usen, traigan. ¿Dónde les dicen a usted, traigan ropa que sea lo mejor? Traigan la ropa que mejor les quede. Traigan la ropa que más les gusta ponerse. Esa ropa traigan para regalar. Ya cambia la cosa, pues, ¿o no? ¿Sí o no? Cambia la cosa. Y así fue, hermanos, ¿no? Cuando dijeron, y sacarte la chompa que más quieres y decirle, tómate regalo. Uno lo decía con lágrimas ahí, ¿no? Sí. Pero es un ejercicio bien interesante. Si no me cree, haga la prueba. Haga la prueba y despréndase. Porque si usted tiene algo y no es capaz de desprenderse de eso, usted no tiene. Eso le tiene a usted. ¿Está claro? Hermanos queridos, Dios no te pide que des algo que Él no esté dispuesto primero a dar. Dios le pidió que sacrifique a Isaac, porque en la mente y en el corazón de Dios, Él estaba listo también para entregar a su Hijo Jesucristo. Y Él sí fue sacrificado por amor. ¿Sí? Él sí entregó todo. Y si Dios le ha entregado a su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? ¿Sí? Y por eso está diciendo, pon tu fe totalmente en Él, tu confianza totalmente en dependencia en Él. Amén. Podemos orar un ratito y decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Tú entregaste a tu Hijo Jesucristo. Yo no sé qué es lo que te está pidiendo a ti que dejes, o sueltes, o entregues. Yo no sé qué es. ¿Sí? Pero no puedes tener una fe compartimentada. Tu fe debe estar totalmente centrada en el autor y consumador de la fe. Y Él va a fortalecer tu fe. Si tu fe te ha estado debilitando, ok, entrega esas circunstancias en las manos de Dios. Y no dudes de las promesas del Señor. Dile en tu corazón ahí. Yo no sé qué es lo que el Señor te ha hablado en esta mañana, pero lo que sí sé es que Él quiere intervenir en tu vida. Porque Él quiere que tú llegues a ser de bendición. ¿Sí? Y para ser de bendición, uno debe estar dispuesto a creerle. Y la fe tuya va a ser probada a lo mejor. Y es bueno en ese momento también entonces entregar y rendir nuestra vida a Cristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor.
Y sobre todo, gracias por el amor tuyo, Señor. Ese amor permanente, ese amor eterno. Tu palabra nos dice que con amor eterno nos has amado y nos extiendes tu misericordia, Señor. Si entregaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, ¿cómo puede ser que nosotros estemos dudando de que tu cuidado, tu protección, Señor, va a dejar de ser en algún instante? Y a veces preferimos poner nuestra fe, Señor y Dios, y tambaleamos creyendo otro tipo de cosas. Señor, perdónanos. Yo no sé qué es lo que el Señor está hablando a tu corazón. No te estoy hablando de una religión. No te estoy siquiera pidiendo que te cambies de religión, porque el Señor no te está pidiendo eso. Lo que el Señor quiere es que tu fe se enfoque totalmente en Él, única y exclusivamente. Que tu corazón no esté dividido. Tu corazón no esté dividido. El Señor no tolera ese tipo de idolatría. Y por eso en esta mañana queremos venir para confesar delante de Dios y decirle: Señor, te necesito. Señor, aquí estoy con mi corazón rendido. Pongo mi fe en ti. Una fe tal vez imperfecta, limitada. Pero decido creer en lo que tú hiciste por mí al morir en la cruz. Señor, en esta mañana no dudo del amor tuyo, porque tú ya entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Por amor a mí, Señor y Dios, entregaste a tu Hijo. Y el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados. El Señor está dispuesto a perdonar cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos. ¿Quieres en tu corazón, si no lo has hecho antes, decirle: Señor, en esta mañana pongo mi fe total y exclusivamente para amarte solamente a ti, Señor, y rendir mi vida a ti? Y todo, Señor y Dios, lo pongo bajo tu señorío. Si lo estás diciendo en este momento, en estos instantes, en tu corazón, permíteme dar gracias a Dios por tu vida. Y dile en tu corazón: Señor Jesucristo, hoy, en esta mañana, te reconozco como mi Señor, mi único Salvador. Gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú tienes para mi vida. Cumple tus propósitos en mí, Señor. Fortalece mi fe y te doy a ti la honra y la gloria, Señor, por lo que has hecho y lo que harás. Si hay algún corazón que le está diciendo en sus propias palabras, pero está entregando y rindiendo su vida a Cristo quizá por primera vez y poniendo su fe total y exclusivamente en Él, ¿puedes levantar tu mano por un segundo y volver a bajar? Padre, gracias por cada corazón que tiene en lo profundo de su ser esa claridad y pone su fe totalmente en ti. Que tú bendigas y guardes esas vidas, Señor, con tu promesa, con tu bendición, bajo la presencia de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén.